Hola, ¿qué tal? Les saluda Víctor Ramos. Estamos continuando con este entrenamiento desarrollando un sistema de cero, en este caso el sistema Minimarket, bajo el lenguaje de programación de C# y la parte de almacenamiento de datos de SQL Server. El formulario, como lo hemos avanzado en la parte de diseño, es una primera fase. Voy a dejarlo ahí por el momento porque lo que necesito es definir ya un escenario de programación en capa. En este caso voy a comenzar a trabajar con la capa entidades. Voy a trabajar aquí, ya que lo que voy a ir fijando es que cada una de las partes de módulos o formularios de la parte de presentación tenga propiedades, ya que a través de ello nosotros vamos a poder ir mediando información de lo que posteriormente se enviaría a la parte de datos, ¿ya? Por ejemplo, aquí, dentro de la información que podría controlar tanto para un nuevo registro como también para un tema de actualización, serían estos dos. Esta parte yo lo puedo determinar al momento de ya tenerlo en un procedimiento almacenado que se agregue de manera automática. No tendría problema en esta parte. Pero esto de aquí sí necesito que sea mediado la información dentro de la programación C#. Entonces vamos a definir propiedades. Es donde la parte entidades va a generar un tema de apoyo. Vamos a darle clic derecho. Vamos a agregar una clase, nuevo elemento. Esperamos que cargue aquí para poder definir una clase. Aquí clase. Y la clase lo vamos a anteponer con la letra E, como de entidades, guión bajo. Y le voy a poner categorías. Le voy a agregar. Listo. A partir de aquí yo voy a comenzar a definir propiedades que pueda ser utilizado dentro de la capa presentación. Lo primero que voy a hacer es que la clase lo voy a ubicar como un tema público para poder acceder desde la capa presentación. Y dentro de estas llaves voy a comenzar a programar las primeras propiedades. Public, tipo entero, ya en este caso para código, sea que es de categoría. Y a su vez voy a abrir las llaves, voy a crearle sus características get y set. Esto lo hago con la finalidad de que al momento de que, permita, me está adicionando este punto y coma, la cual no debería llevar. Ya, lo que yo voy a fijar es que el get pueda tomar la información que tenga esta propiedad y set asignarle, ¿ya? Ese sería prácticamente el escenario, punto y coma también dentro del set. ¿Ya? Por eso que su get y set utilizan el tema de los elementos de propiedades. Vamos a seguir definiendo. Voy a hacer un public string. ¿Para quién? Para generar una propiedad llamada descripción, ¿ya? De categoría. También le creamos su get, punto y coma, y también su set. Listo. Con esto yo voy a poder interactuar con estas propiedades desde la capa de presentación. Vamos a guardar información aquí. Sí, por el momento vamos a dejarlo hasta ahí, ya que el tercer campo yo lo voy a trabajar bajo un procedimiento almacenado. Minimizamos, dejamos este elemento hasta este punto. Lo dejo abierto también. Ahora, necesito ir dentro de la capa de datos porque es ahí donde yo necesito efectuar el primer escenario de interacción o el enlace con el servicio de datos, que en este caso es SQL Server. Lo que yo voy a hacer aquí es que también voy a definir una primera clase. Voy a darle clic derecho a agregar, nuevo elemento. Y la clase que voy a definir es una clase para el tema de categoría. Yo le voy a poner, por ejemplo, de datos, guión bajo, categorías. Siempre lo voy a tratar de manejar con el mismo nombre para que tenga referencia. Por ejemplo, FRM categorías. En entidades tenemos E categorías. Y ahora estamos definiendo dentro de la capa de datos D categorías. Todo guarda casi una misma relación en cuanto al nombre. Ahora, en el tema de los escenarios de datos,
aquí nosotros también vamos a definir aquí, aquí esta clase la vamos a poner también de manera pública. Ojo que el manejarlo de manera pública no quiere decir que podamos accederlo desde cualquier lado. Va a depender mucho del tema de la referencia como lo hemos definido acá. ¿Ya? Tenemos aquí, ya está definido de manera pública la clase de categorías y voy a comenzar a definir un primer método de trabajo, en este caso public, ¿ya? Un tipo de escenario data table. Permítame un momento, no me reconoce el data table y esto se ve por el tema de que no tengo agregada la biblioteca para ese escenario. Entonces vamos a agregarlo using, ya. Vamos a ver si tengo el system, sí. Entonces voy a using system.data, es lo primero que voy a agregar. Using, ya. Y vamos a agregar lo que sería el system.data SQL client. Y a su vez vamos a habilitar el using sobre una solución minimarket punto entidades. ¿Por qué? Porque voy a necesitar la información de lo que estoy definiendo en el tema de propiedades, lo que tengo aquí, ¿ya? Lo que está aquí, esta parte de acá, es donde va a intervenir en este escenario. Ahora, para un tema de listado no lo voy a necesitar por el momento, esta parte de propiedades, pero posterior a ello sí, para el tema de guardar información nueva o para un tema de actualización. Para esos dos escenarios sí lo voy a necesitar, más que todo para el tema de actualizar. Por el momento lo que yo voy a definir es una primera fase de método donde yo necesito el listado de información o un muestreo de información de lo que tiene mi tabla, en este caso en el SQL Server. Para eso voy a definir un método public data table. Ahora sí me figura porque ya he agregado las bibliotecas. Vamos a ponerle, por ejemplo, listado CA de categoría. ¿Y qué tipo de datos necesita recibir para que eso se genere? Un tipo de dato string como parámetro. Y voy a ponerle ese texto. Genero las llaves para comenzar a programar dentro de ello. Cuando yo defino un tema de método y con el tipo de datos, debo generar un tema de retorno de información. Vamos a comenzar a programar para generar una comunicación con lo que sería el SQL Server. Primero voy a definir, instanciar un SQL, vamos a ver aquí, data reader. Vamos a ponerlo como resultado, una variable, punto y coma. También vamos a generar un data table de tipo dato. Por el nombre vamos a ponerlo tabla. Va a ser igual a new data table. Perfecto. Ya tenemos el escenario. Armo el tema de la conexión. Conexión. Perfecto. Va a ser igual a SQL con punto y coma. Igual new SQL connection. Y aquí lo tenemos. Punto y coma. Con esto ya nosotros podremos activar el tema de comunicación desde C# hacia el escenario de SQL Server. Lo que yo voy a definir aquí es un pequeño tree cache para poder controlar el tema de errores. Perfecto. Aquí le vamos a asignar una variable x y también vamos a comenzar el tema de la programación. ¿Ya? Vamos aquí a definir dentro de rows esto, que se vaya acá la variable ex, y vamos a también definir un finalit, ¿ya? Listo, donde yo pueda hacer una evaluación de la conexión como se encuentra. SQL cons, le voy a preguntar el estado en el cual se encuentra, igual sobre connection state punto open, se encuentra aperturado,
Si fuese el escenario, haríamos SQL con punto close, que se cierre. Listo. Subimos un poco hacia arriba y comenzamos a trabajar dentro del tree. Vamos a comenzar a trabajar toda nuestra programación. Lo primero que yo voy a hacer es definir un SQL, bueno, la variable que ya tenía definido va a ser igual al tema de la conexión. Aquí lo tenemos. Dentro de la conexión, punto get instancia, y tú te preguntarás de dónde está saliendo todo eso. Punto crear conexión. Esto sale dentro de lo que nosotros tenemos definido de la capa de datos, en este caso de la conexión. Get instancia la tenemos aquí y la parte de conexión que lo tenemos fijado. Permíteme, new conexión, y acá lo tenemos. ¿Ya? Se arma toda esta parte de la conectividad con la información que tenemos. Perfecto, ya tenemos la información de conexión asignada hacia la variable, y con SQL command, ¿ya? Aquí vamos a crear una instancia, comando va a ser igual a new SQL command, y aquí voy a indicar en la forma de trabajo, si en este caso voy a utilizar procedimiento almacenado, coma, y la conexión o el origen de conexión lo voy a tener SQL.com. Me está faltando un tema de procedimiento, ¿ya? Para poder trabajar este tema de lista de información. Entonces lo que yo voy a hacer es ir a la parte de mi SQL Server, voy a definir mi procedimiento almacenado. ¿Ya? Dentro de Minimarket voy a hacer create procedure USP listado -CA, que para mí significa un tema de listado de categoría. Go. Vamos a definir un parámetro que se va a llamar cTexto, va a ser un varchar de 100, vamos a ponerle eso como por defecto, ¿ya? Y comenzamos a hacer la consulta sobre la tabla de categorías, from db categorías, ¿ya? Vamos a hacer el primer listado de información. Perfecto, yo solo necesito de todo esto el código CA y también la descripción CA. Voy a aplicar un filtro porque yo lo que quiero como tema de muestreos es donde solo se muestran los registros que tienen el valor en el campo estado 1, solo ellos. ¿Ya? Bueno, y acompañado también con el tema de estos dos datos, que es lo que vamos a filtrar. ¿Cómo lo aplicaríamos? Vamos a tratar de esto, pasarlo a una siguiente línea. Esto, sí, también a una siguiente línea, y vamos a trabajarlo. A ver, aquí me está faltando combinar la parte, ya, vamos a comenzar a combinar código CA, pero lo que yo voy a hacer aquí es aplicar un cas para hacer la conversión de código CA, que es un dato entero, a un tipo de dato char, que ya es de tipo de string. ¿Ya? Vamos a aplicar lie y voy a concatenarlo, símbolo de porcentaje, más arroba cTexto, que es el parámetro, más, y concateno nuevamente con el símbolo de porcentaje, punto y coma. Esto todavía nos falta mejorar, porque aquí lo que estoy haciendo es convertir el tipo de dato entero a tipo de dato string. Tengo que también posterior a ello aplicarle trim para limpiar los espacios en blanco que tenga a la derecha o a la izquierda después de esa conversión, y aplicar un escenario Jupyter. Bueno, Jupyter lo voy a aplicar luego. Aquí también debería aplicarle trim, ¿ya? Para que se limpien los espacios en blanco, que estén en esa misma similitud de comportamiento. Ahora voy a aprovechar para concatenar aquí en este lado izquierdo lo que sería el campo descripción. Se lo adiciono aquí, aplico lo que sería trim para limpiar los espacios en blanco a la derecha o a la izquierda, y ahora al todo de esto, permítame un momento, al todo de esto de aquí
le voy a aplicar Jupyter. Entonces creo un paréntesis aquí, uno al finalizar, y aplico Jupyter, pasándolo a un estado mayúscula. Y aquí también voy a aprovechar Jupyter. Esto lo hago con la finalidad de que la comparación se lleve bajo la misma forma. Eso es lo que estoy tratando de hacer. Aquí que aplicó, lo voy a mover para acá, que es un tema de otro tipo de condicionante aquí. ¿Ya? Aquí estoy concatenando código CA y descripción para que pueda ser evaluado con el dato que se trate de filtrar. ¿Ya? Creamos el procedimiento, ya lo tenemos creado. Vamos a utilizarlo, a ver si funciona. Vamos a asumir si envío una información así. Perfecto, sí lo tenemos. Lo que pasa es que no tenemos nada de contenido por el momento, pero el procedimiento ya está trabajando. Entonces lo que yo voy a hacer, una vez que ya tengo mi procedimiento, voy a lo que sería Visual Studio y agrego el nombre del procedimiento aquí. Y continúo mi parte de programación. Ahora le voy a decir que comando, ya, con el tema de comando type es igual a ¿qué? A new, a comando type, y cogemos el store procedure, porque lo que estamos generando aquí es un elemento de envío de procedimiento almacenado. En este caso, USP listado CA, y acá está el origen de conexión. Seguimos definiendo. Ahora yo voy a tener que generar un tema de parámetro, porque tendría que enviar la información que se estaría por filtrar. ¿Ya? Vamos a poner parámetros. Vamos a darle añadir. Dentro de esto vamos a definir el primer parámetro, y tiene que ser el mismo nombre que hemos definido acá, de preferencia. ¿Ya? Copiamos esto de aquí, llevamos en la parte de acá, pegamos coma y definimos también el tipo de dato que debería tener con SQL type punto, el tipo que sería varchar. Ya, perfecto, aquí lo tenemos, ¿ven? Varchar. También fuera de este paréntesis, punto value, para poder indicar el valor que debe recibir ese parámetro. Y el valor está desde acá. ¿Ya? Copiamos, pegamos aquí, punto y coma, ya lo vamos teniendo. ¿Qué nos falta dentro de este escenario? Es con la variable SQL_con, que es el que tiene la conectividad. Le decimos open, apertura de la conexión. Ya tenemos la información necesaria, el llamado al procedimiento almacenado. Definimos también el parámetro que se va a generar como un tema de filtro. Aperturo la conexión y genero, le indico que el resultado va a recibir la información de la consulta de comando.executeReader, ¿ya? Que reciba la información. Una vez que recibe la información, le diré que mi variable tabla load cargue esa información que recibe la variable resultado aquí, y se la brindo acá, punto y coma. Creo que con eso ya tenemos, y lo último que me faltaría es retornar la variable tabla para el proceso. Listo, así quedaría nuestro listado de información. Ahora, estamos trabajando cada una de las capas de datos. Primero comenzamos con la capa de entidades, ahora estamos con la capa de datos. Ya tenemos hasta esta parte. Ya esto debería funcionar, pero necesitamos que eso pueda ser consumido, ¿ya? O utilizado desde la capa de negocios. ¿Ya? Vamos a abrir dentro de la capa de negocio una clase también para acá. ¿Ya? Vamos a esperar que cargue clase, y la clase va a comenzar con n-categorías. ¿Ya? Si te das cuenta, en cada una de las clases que van a ir guardando un tema de relación, defino a qué tipo de capa pertenecen, a la de datos, negocio o entidades, con estas iniciales. Ya lo tengo definido. Ahora, en la capa de negocio, lo que vamos a hacer es que esto también se encuentre de manera pública. Ya, la clase se encuentra de manera pública. Public
Listo. Es lo primero. Y también indicarle el uso de las bibliotecas que vamos a practicar para el proceso. Data es una de ellas. También lo que sería using system.data.sql client. Y también llamaríamos a nuestras capas using sol minimarque.entidades using ya solución de minimarque. ¿Y qué nos faltaría llamar? A la capa de datos punto y coma. Listo, con eso podríamos trabajar tranquilo. Ahora, aquí viene la programación, viene totalmente sencilla, que sería lo único es definir un método public static. Todavía voy a seguir trabajando bajo el escenario data table, listado, ya sea el mismo nombre. Abro y cierro paréntesis, genero las llaves. Yo de preferencia entre las capas de negocios, como voy a tocar un elemento, en este caso es categoría, yo trato de que todos los nombres lleven casi el mismo nombre, ¿ya? En cuanto a los métodos, también hago el mismo comportamiento con la definición de los nombres de las clases. N categorías, D categorías, E categorías. Solo se diferencia la primera letra que le antepone en cada uno de los nombres. Perfecto. Como este tipo de método también necesita de recibir un tipo de dato string, voy a definir aquí. También voy a hacer mención, crear una variable o un parámetro con el mismo nombre cTexto como lo hemos definido acá en categoría. ¿Ya? Aquí. De la misma forma. Ahora, dentro de esto voy a llamar lo que sería datos, categorías. Va a ser igual. Vamos a comenzar a instanciar. ¿Ya? De categorías y lo podemos llamar datos. Datos es igual a new. ¿New de quién? De lo que sería la clase de categorías. Así lo vamos creando. Perfecto. Una vez que lo tenemos de esa forma, aplicamos return. Utilizo la variable datos. Datos. Punto. Y llamo a mi método listado CA que se encuentre en la capa de datos. Y lo único que voy a enviar de información sería esta parte de aquí. Se la asigno acá. Punto y coma. Listo. Hasta aquí ya hemos definido lo que sería la capa entidades, de datos también, la de negocio. Y ahora nos faltaría que la capa presentación utilice ese elemento, que lo utilice para la parte de proceso. Y eso lo vamos a ver en el siguiente video. Hasta pronto. Para mayor información y si quieres ponerte en contacto conmigo, te dejo mi WhatsApp y Messenger de Facebook y suscríbete a mi canal para que puedas estar enterado de todos los videos que voy subiendo hasta el momento. Hasta pronto.